soy Andrés Nehemías Álvarez, ellos son mis compañeros Diego Alejandro Castillo Argueta y mi compañero Andy Roberto Córdoba. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica, primer año en la Universidad Nacional de Agricultura. En la clase de Cálculo 1 se nos asignó resolver un ejercicio de aplicación de derivadas, que es el siguiente que es el que está aquí. Entonces voy a dar lectura. Un tanque industrial de la forma que se describe en el ejercicio 39, que es más o menos una forma como esta que está aquí, debe tener un volumen de 3000 pies cúbicos. Si el costo de fabricación de los hemisferios es por pie cuadrado doble que el de lateral, determinar las dimensiones que minimizarán el costo. Entonces, una vez leyendo el ejercicio nos damos cuenta que nos están pidiendo qué dimensiones se deben utilizar para que el costo de construcción de este tanque sea el más bajo. Para ello tendremos dos incógnitas, que son H, en este caso son H y R. Las ponemos por aquí. Bien, ahora, si nosotros analizamos la figura que tenemos aquí, este sólido, está formado en dos partes, podríamos decirlo así. Esta parte de aquí, que nos conforma lo que es un cilindro, y los dos hemisferios, que al unirnos nos formarán una esfera. Entonces, para ello, nosotros calcularemos o expresaremos una función o una igualdad que nos permita llegar al volumen de este sólido, tomando en cuenta que lo vamos a hacer en dos partes, la esfera y el cilindro. Entonces, para ello tenemos aquí unas formulitas que son volumen del cilindro, que está dado por pi r al cuadrado por h, que sería esta parte de aquí, y el volumen de la esfera, que sería la unión de los dos hemisferios, que está dado por 4/3 pi por r al cubo. Entonces, esto quiere decir que el volumen total de este sólido va a ser la suma de estos dos que tenemos aquí, volumen del cilindro y el volumen de la esfera. Entonces lo voy a anotar aquí. Volumen sub T del sólido, volumen total del sólido va a ser igual a volumen del cilindro, que voy a poner aquí B sub C, más volumen de la esfera B sub E. Entonces ya tenemos aquí el volumen total del sólido. Ahora procederé a expresarlo. Entonces tendremos aquí B va a ser igual al volumen del cilindro, que es pi r al cuadrado por h, pi r cuadrado por h, más el volumen de la esfera, que está dado por 4/3 pi r al cubo. Entonces ya tenemos la ecuación de volumen. Ahora, nosotros andamos buscando el volumen porque el volumen ya lo tenemos, que son 3000 pies cúbicos. Nosotros andamos buscando cualquiera o mejor dicho, estas dos incógnitas. Entonces, aquí ahora lo que procede es despejar para una de estas dos incógnitas. En este caso lo voy a hacer para h porque no tiene exponente 1 y eso me facilita un poco las cosas. En cambio, el r tiene otros exponentes y llevaría un poquito más de trabajo hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar para h, que en este caso es esta dimensión que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a despejar volumen. Voy a pasar ese término que está aquí con signo negativo al otro lado de la igualdad, menos 4/3 pi r al cubo va a ser igual, y esto nos queda aquí,
pi r al cuadrado por h. Ahora, yo quiero dejar sobre esta h. Esto que está multiplicando me pasa a dividir, al otro lado a la igualdad. Entonces va a ser volumen menos 4 tercios pi r al cubo. Todo esto sobre pi r al cuadrado. Y así nos queda igualado a h. Ahora, para reducir, para llevar esta ecuación a su mínima expresión o a su expresión más baja, voy a hacer lo siguiente. Voy a separar estos términos para poder cancelar este pi y este radio con este pi y este radio que está aquí. Entonces hago lo siguiente. Volumen. Todo volumen a volumen lo está dividiendo pi r al cubo sobre pi r al cuadrado, perdón, menos todo esto a 4 tercios pi r al cubo lo está dividiendo pi r al cuadrado. Entonces lo voy a expresar 4 tercios pi r al cubo sobre pi r cuadrado, y todo esto sigue siendo igual a h. Ahora, ¿qué hago? Aquí puedo cancelar este pi r cuadrado con este pi r al cubo. Entonces me quedaría la siguiente: pi se me cancela este 2, y aquí se me cancela 2 radios o 2r. Entonces me quedaría volumen igual a pi r cuadrado, pi r cuadrado, menos lo que me quedó aquí, que sería 4 tercios por r igual a h. Y entonces ahora aquí ya tenemos nuestra ecuación de h, que más adelante nos va a servir. Entonces, teniendo eso, nos está pidiendo el costo. ¿Cómo calculamos el costo? ¿Cómo calculamos el costo? Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: si el costo de fabricación de los hemisferios es por pi al cuadrado, entonces cuando nosotros escuchamos pi al cuadrado, está hablando de superficie, de área, doble que el de lateral. Entonces, ahí podemos decir nosotros que vamos a calcular el área del sólido. Y dada el área del sólido, nosotros vamos a poder crear nuestra ecuación de costo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. El área del sólido, como dije anteriormente, está dado en dos partes: el de la esfera y el del cilindro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el área de esto, del cilindro, y el área del sólido. En este caso, tengo aquí estas formulitas que nos van a ayudar a resolver esa parte. Entonces, tengo que el área del cilindro va a ser igual a 2 pi r por h. Entonces lo vamos a colocar aquí. Área del cilindro va a ser igual a 2 por pi por r por h. Y el área de la esfera, que será la unión de estos dos hemisferios, va a estar dada por 4 pi r al cuadrado. Área va a estar dado por 4 pi r al cuadrado. 4 pi r al cuadrado. Entonces nosotros podríamos decir ahí que ya tendríamos las áreas, pero el ejercicio nos dice otra cosa también. Nos está diciendo que el costo de fabricación de los hemisferios es por pie cuadrado doble que el de lateral. Entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que doblar los hemisferios o multiplicarlos por 2, que lo puedo hacer en el siguiente paso. El área de la esfera, que es 4 pi de r al cuadrado, lo voy a multiplicar por 2, entonces me quedaría igual a 2 por 4 pi r al cuadrado, que esto me da igual a 2 por 4, 8 pi r al cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos encontrado dos valores
o dos expresiones que nos van a ayudar a formular nuestra ecuación de costo. Y es lo siguiente. Entonces, el costo va a estar dado por el área. Entonces, tenemos que para el costo va a ser igual a el área de los hemisferios multiplicado por 2 más el área del cilindro. Entonces, el área del cilindro es 2 pi r por h más 8 pi r al cuadrado. Y ahí ya tenemos nosotros lo que es nuestra ecuación de costo. El costo va a estar dado por 2 pi r por h más 8 pi r al cuadrado. Muy bien, entonces, teniendo nuestra ecuación de costo, que fue la que encontró mi compañero Esdras, ahora esta la vamos a representar en términos de volumen. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sabemos que costo es igual a 2 pi radio, y en este caso la h la vamos a sustituir por el valor que le dimos anteriormente, y sería el siguiente valor: h es igual a volumen sobre pi radio cuadrado menos 4/3 de radio. Y seguimos con lo que viene siendo terminar la ecuación de costo, que su segunda parte es 8 pi radio cuadrado. Entonces, lo que vamos a proseguir a hacer será una multiplicación. Entonces, multiplicamos el 2 pi radio por h. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera: 2 pi radio volumen sobre pi radio cuadrado menos 2 por 4, 8 pi radio cuadrado sobre 3 más 8 pi radio cuadrado. Si nos fijamos bien, aquí podemos tachar los pi y un radio, quedándonos de la siguiente manera: costo sería igual a 2 volumen sobre radio menos 8/3 de pi radio cuadrado más 8 pi radio cuadrado. Si nos fijamos muy bien, aquí tenemos términos semejantes, por lo cual podemos realizar una multiplicación cruzada, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos negativo 8/3 más 8 sobre 1, y vamos a realizar lo que viene siendo una multiplicación cruzada. Entonces esto nos quedaría igual a negativo 8 por 1, negativo 8, 3 por 8, positivo 24. Todo esto sobre 3. Realizamos lo que es esta resta, nos quedaría 16 sobre 3 positivo. Entonces, el costo tendría un valor de 2b sobre r más 16/3 de pi radio cuadrado. Y este es el momento cuando vamos a sustituirlo en términos de volumen, ya que el costo va a ser igual a 2 por el volumen que nos dio el ejercicio, que era igual a 3000 pies cúbicos sobre R, más 16
tercios de pi radio cuadrado. Por tanto, el costo sería igual a 6000 sobre R más 16 tercios de pi radio cuadrado. Entonces, esta vendría siendo nuestra función objetiva. Teniendo en cuenta ya nuestra función objetiva, podemos pasar a lo que viene siendo encontrar los puntos críticos de esta ecuación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer derivando esta ecuación, que sería la función objetiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo haremos de la siguiente manera. De costo lo vamos a tomar como f de x sobre dx. Si no se recuerdan cómo derivar una división, aquí tenemos la fórmula. Entonces, recordemos que d costo sobre dx va a ser igual a 6000 sobre R más 16 tercios de pi radio cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice? La d' de costo sobre dx va a ser igual a la derivada de f de x, que en este caso es 6000, pero si recordamos que un número c, su derivada es igual a 0, por g de x, que viene siendo r, menos la derivada del segundo, que vendría siendo 1, por el primero, que vendría siendo 6000. Todo esto sobre el segundo término al cuadrado, y esto siempre más los 16 tercios de pi radio cuadrado. Entonces, d costo sobre dx va a ser igual a menos 6000 sobre r cuadrado más 32 tercios de pi r. Teniendo ya esta ecuación, nosotros estamos listos para lo que viene siendo despejar la letra R. Bien, nuestro compañero Diego ya explicó cómo llegar en el ejercicio hasta la parte donde tenemos que despejar para R. Pero ¿qué pasaría si decidimos no sustituir el valor de volumen en ese momento? Una ecuación fraccionaria, que es lo que nos quedaría si nos sustituimos. A continuación les mostraré cómo hacerlo. Bueno, entonces tenemos nuestra ecuación de costo, que es igual a 2b sobre r más 16 tercios de pi por r al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra ecuación de costo? Pues la vamos a derivar. Es decir, la derivada del costo con respecto a r. Vamos a derivar cada uno de los dos factores. Tenemos en el primero 2b sobre r y notamos que es una
ecuación fraccionaria. Entonces vamos a aplicar lo que se llama ley de cocientes y que nos establece lo siguiente. Vamos a multiplicar la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces, recordemos que estamos derivando respecto a r y notamos que en nuestro numerador de la ecuación fraccionaria no tenemos la variable r. Entonces, según la ley de cocientes, esa parte del numerador va a pasar a ser 0, esa derivada del numerador. Y siguiendo la ecuación nos dice que lo vamos a multiplicar por el denominador, que es r, menos el numerador, esta vez sí lo anotamos porque ya no es la derivada, solo es el numerador, por la derivada del denominador. ¿Y cuál es la derivada de r? Pues es 1. Dividido entre el denominador al cuadrado. Muy bien, ya tenemos nuestra primera parte de la derivación. Ahora vamos a seguir con la segunda parte, que es nuestro segundo término. Y en este caso no vamos a aplicar la ley de cocientes o la regla de cocientes, porque podemos observar que es una ecuación algebraica o lineal. Entonces solo vamos a derivar sencillamente. El signo lo conservamos y vamos a derivar. 16 tercios, como estamos derivando con respecto a r y no hay ninguna variable r, se anota de esa forma. Pero tenemos r al cuadrado en nuestro factor y ese sí puede ser derivado. Entonces, recordemos que cuando tenemos una variable al cuadrado elevada a un exponente y vamos a derivar, pues el exponente pasa a ser coeficiente y a dicho exponente se le resta 1. Entonces esto nos quedaría igual a 2r, 2 menos 1, 1. Muy bien, ya tenemos derivada nuestra ecuación de costo. ¿Y qué sigue entonces? Pues hacer los procedimientos que nos quedaron. 0 por r es 0, menos 2b por 1, dividido entre r al cuadrado, más, y en el segundo término vamos a operar 16 tercios por 2. Esto nos va a servir más adelante cuando despejemos para r, ya lo veremos. Muy bien, continuamos con los procedimientos. Entonces, ¿qué procede? Recordemos que derivamos primero para r. Ahora vamos a despejar para r, porque nuestra meta es alcanzar o conocer el valor de la variable r. Entonces, tenemos a r al cuadrado aquí como un denominador. Lo que vamos a hacer es cambiarlo a numerador, porque necesitamos esa variable como un numerador. Tenemos r al cuadrado, entonces lo multiplicamos en el numerador. Y recordemos que para no alterar la igualdad tenemos que hacerlo en ambos valores. Simplemente operamos y aquí lo que buscamos era cancelar. Nos queda menos 2b más r al cuadrado por r al cubo. Entonces este valor nos queda igual, básicamente. Muy bien, entonces retomando nuestro ejercicio, tenemos menos 2b más r al cubo por 32 pi tercios. Esto lo vamos a igualar a 0 porque recordemos que estamos empezando ya a despejar para radio. Entonces, al cambiar de lugar la igualdad, nos quedaría r3 menos 2b pasaría a ser positivo y
esta fracción pasa a ser inversa. 3 sobre 32 y el pi acompañando. Y bien, esta expresión la podemos simplificar porque tenemos a 32 con mitad y a 2. Mitad que es 1 y mitad que es 16. Entonces nos quedaría al final b por 3 sobre 16 pi. Siguiendo con el despeje, tenemos a nuestra variable como término cúbico. Entonces vamos a cancelar ese exponente cúbico aplicando raíz cúbica. Y lo que se hace a un lado de la igualdad se tiene que hacer en el otro. Podemos observar que ya en nuestro factor b es la única variable. Entonces ya podemos sustituir porque ya conocemos el valor de b, que es igual a 3000 pies cúbicos. Se nos cancela esta parte del radio, ya nos queda una unidad lineal y aquí vamos a sustituir. Y bueno, ya esta parte la podemos hacer en la calculadora. Entonces, R equivale a 5.64 pies. Muy bien, entonces, recapitulando, ya tenemos nuestro valor de B, que es 3000 pies cúbicos, y nuestro valor de R, radio, que es 5.64 pies. Nos hace falta encontrar la altura. Entonces tenemos aquí la fórmula para encontrar altura y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. Muy bien, entonces este procedimiento también lo podemos efectuar en nuestra calculadora para ahorrarnos tiempo. Entonces nuestro resultado es 22.50 pies. Y ahora sí, ya conocemos nuestro valor para altura. Ya tenemos o ya encontramos los tres valores que necesitábamos para encontrar los volúmenes generales. ¿De qué volúmenes hablo? Bueno, del volumen del cilindro, del volumen de la esfera, que nos va a llevar a el volumen total. Entonces, ya tengo ahí las fórmulas escritas y aquí solo sustituimos. Entonces, esto también lo podemos hacer con nuestra calculadora para un resultado final de 2248.49 pies cúbicos. Mientras, en volumen de esfera, obtenemos que el resultado final es de 749.62 pies cúbicos. Muy bien, entonces ya tenemos ambos volúmenes. Ya podemos encontrar el volumen total, porque recordemos que el volumen total se encuentra sumando el volumen del cilindro más el volumen de la esfera. En nuestro caso, que como vimos anteriormente, la forma de nuestro tanque es algo especial. Y esto es igual a 2999.11. Y recordemos cuál era el volumen que nos daba como premisa nuestro ejercicio. Aquí lo tenemos, 3000 pies cúbicos. Y aquí tenemos 2999.11 pies cúbicos. Básicamente 3000 pies cúbicos. Entonces sabemos que los valores que encontramos de radio y altura son correctos y son los que nos beneficiarán en cuanto a los gastos. Como ya encontramos los valores de las dimensiones de R y H, para R tenemos 5.64 pies y para H 22.50 pies, entonces ahora pasaremos a hacer una tabla de tabulación para comprobar si realmente estas dimensiones
no reducirán el costo o no minimizarán el costo de fabricación. Entonces, tenemos aquí una casilla con 3 valores para R, incluido el valor que nosotros encontramos, y tenemos aquí nuestra ecuación de costo, que está dado por 6.000 sobre R más 16 tercios pi por R al cuadrado. Entonces, ahora sustituimos cada uno de estos valores que tenemos aquí en la ecuación y vamos a obtener un valor distinto y así podemos comprobar. Entonces, tenemos que cuando R con valor 3 lo sustituimos aquí en esta ecuación, nos da un resultado de 2150.79. El costo, cuando tenemos un valor de 5.64 para el radio, que es el que nosotros encontramos, y lo sustituimos en la ecuación de costo, tenemos un resultado de 1596.80, que es el valor de costo con el valor de R que nosotros encontramos. Y ahora R con valor de 10, lo sustituimos en la ecuación y nos da un valor de 2275.52, el valor de costo. ¿Esto quiere decir? Que realmente el valor que nosotros encontramos minimiza el costo de fabricación. Y con esto hemos llegado a la conclusión de este ejercicio.